¿Qué estamos ministrando? Ministramos la compleción de la palabra de Dios, que es el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia, su expresión de que Cristo el Salvador es el Espíritu vivificante que imparte la vida divina en nuestro ser. Espero que todos nosotros tengamos la carga de llevar a cabo un ministerio que complete la palabra de Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Colosenses, y en el mensaje de esta ocasión continuaremos explorando el capítulo 1, en el versículo 25. En los escritos del apóstol Pablo existen términos y conceptos que no se encuentran en ningún otro lugar de las Escrituras. Fue Pablo quien habló acerca del cuerpo de Cristo, del nuevo hombre y de la mayordomía de Dios. En Colosenses 1:25, Pablo dice: «De la cual fui hecho ministro, según la mayordomía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios». Sin embargo, existen otros escritos en el Nuevo Testamento aparte de los de Pablo. Entonces, ¿en qué sentido fue el ministerio de Pablo un ministerio que completó la palabra de Dios? Pues bien, hablaremos acerca de este tema en este mensaje que tiene por título Completar la palabra de Dios. Y hemos invitado nuevamente a Guido Olivares para que nos ayude a desarrollar este tema tan interesante. Gracias por estar una vez más con nosotros, Guido. Gracias, Víctor. Es un privilegio estar de nuevo en el programa. Guido, según dice el capítulo 1, versículo 25 de Colosenses, Pablo fue hecho ministro, según la mayordomía de Dios, para completar la palabra de Dios. Como sé que usted es una persona que ha estudiado el idioma griego y su trasfondo es la traducción de la Biblia versión recobro, me imagino que este versículo es un reto en cuanto a su traducción, porque la palabra completar tiene varios significados según el contexto que se encuentre. Entonces, ¿qué podría usted decirnos acerca de esta palabra? Usted tiene razón. Si observamos las traducciones bíblicas, cuando llegamos a Colosenses 1:25, hay una gran variedad de traducciones de esta palabra. La palabra original usada en el idioma griego simplemente significa llenar, por lo cual podemos traducir literalmente este versículo como llenar la palabra de Dios. Por supuesto, los traductores bíblicos trataron de comprender lo que Pablo quería decir y en qué sentido él llenaba la palabra de Dios. En nuestro estudio de la Biblia, y en particular en cuanto a la carga que Dios le dio al apóstol Pablo, hemos visto que la función del apóstol no era meramente predicar el Evangelio, aunque lo hizo exitosamente y logró propagarlo a todo lo largo del Imperio Romano. Pero, ¿qué es en realidad lo que tenemos de Pablo actualmente? Pues bien, hoy en día, nosotros tenemos todas sus epístolas que nos presentan la revelación respecto a la realidad divina. Si no tuviéramos los escritos de Pablo, no tendríamos un entendimiento completo acerca de lo que Dios está haciendo. Por tanto, nuestra comprensión de este versículo en particular es que la comisión del Señor para Pablo no era simplemente predicar el Evangelio ni ministrar a las iglesias, sino dar a conocer la revelación completa que Dios le había dado a él. En este sentido,
es que decimos que Pablo completó la palabra de Dios. Por supuesto, no es nuestra intención menospreciar las demás cosas que el apóstol Pablo hizo. Él predicó el Evangelio, ministró y edificó a las iglesias. Pero la manera como él lo hizo fue teniendo un entendimiento completo y profundo de la revelación divina. Pablo fue más allá de los demás apóstoles y por eso es que la palabra de Dios está completa. No hay necesidad de añadir ni quitar nada a lo que Pablo nos dejó. En coordinación con los demás apóstoles, actualmente tenemos la palabra completa de Dios. Guido, muchas gracias por esta explicación tan clara que además es una palabra de introducción al mensaje de hoy. Vayamos al primer segmento del mensaje para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Colosenses. Adelante. Now we come to see what is the completion of the Word of God. Ahora llegamos al asunto de qué cosa es completar la palabra de Dios. In other words, what is the revelation? En otras palabras, ¿cuál es la revelación que Dios le dio a Pablo? Y esta revelación es que Cristo es el misterio de Dios. El misterio de Dios quiere decir que Cristo es la corporificación o la encarnación de Dios y también es el Espíritu vivificante. Cristo es ambos. Él es la corporificación de Dios y también es el Espíritu vivificante. Este es el misterio de Dios. No solo la corporificación de Dios, sino también que Él es el Espíritu vivificante. La corporificación se lleva a cabo por el hecho de que Él es el Espíritu vivificante. Cristo tiene que ser ambos. Tiene que ser la corporificación misma de Dios y también tiene que ser el Espíritu vivificante a fin de llevar a cabo esta corporificación, o sea, la encarnación de Dios. Consideren ustedes, si Él no fuese el Espíritu vivificante, ¿cómo podría Cristo ser la corporificación de Dios? Si no vemos que Cristo es el Espíritu vivificante, el hecho de que Él sea la corporificación de Dios será solo una doctrina o una teoría. Pero para que esta doctrina o teoría llegue a ser real a nosotros, para que sea una realidad, Cristo tiene que ser el Espíritu vivificante. Pablo habló claramente en 2 de Corintios 3:17 y dijo, y el Señor es el Espíritu. ¿Cuál es este Espíritu? Es el Espíritu que da vida, que se mencionó en el versículo 6 del mismo capítulo, cuando dijo que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y entonces continúa que el Señor es el Espíritu. ¿Quién nos había dicho antes que el Señor Jesús está en nuestro espíritu? ¿Quién antes nos había hablado una palabra tan clara? No hay duda que Pablo era una persona muy clara en sus enseñanzas. No tenía ambigüedad respecto a que Jesús es la corporificación de Dios y que también Él es el Espíritu vivificante. Pues bien, Guido, en el segmento que acabamos de escuchar, hay varios puntos cruciales de los cuales podemos hablar. Cristo, como el misterio de Dios, es tanto la corporificación de Dios como el Espíritu vivificante. Witness Lee hizo un estudio muy detallado del Nuevo Testamento y encontró que hay muchos versículos que conectan a Cristo con el Espíritu. Estamos hablando de que Pablo completó la palabra de Dios y una gran parte de esa obra completadora consiste en aclarar a todos los creyentes quién es exactamente Cristo. Hay un cuadro de Cristo en los Evangelios, pero en el Nuevo Testamento no termina allí. El Señor dio a Pablo la comisión de escribir más al respecto y sus epístolas llegaron a completar el cuadro para conocer quién es Cristo. Cristo es el misterio de Dios, lo cual significa que Él es la corporificación de Dios y que Él manifiesta a Dios en nosotros. En la mente de Pablo, basado en su entendimiento completo del misterio de Dios,
él se daba cuenta de que Cristo era la corporificación de Dios, pero también que Cristo era el Espíritu vivificante, según lo revela 1 Corintios 15:45. Si Cristo no fuese el Espíritu, entonces seguiría siendo el Jesús histórico. Nosotros no queremos que Cristo siga siendo una figura histórica, sino que sea nuestro Salvador personal, nuestro abogado personal, y que esté presente en nosotros como el Espíritu. Pablo fue introducido en la fe cristiana después que la vida terrenal de Jesús había terminado. No obstante, Pablo tenía una experiencia y una completa apreciación de Cristo. ¿Cómo podía tener esto? Debido a que Pablo conocía a Cristo como el Espíritu, y este Espíritu hacía que Cristo fuera real para Pablo momento a momento, parte de la comisión de Pablo era revelarnos que Cristo ahora es el Espíritu y no simplemente el Cristo que conocemos en los 4 evangelios. Por lo tanto, nosotros necesitamos la palabra completadora del apóstol Pablo para poder comprender a Cristo cabalmente. Gracias, Guido, por esta explicación tan acertada. La palabra misterio que usted acaba de mencionar es única en los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. Él dice textualmente en Colosenses capítulo 2 y la segunda parte del versículo 2, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Y en Efesios 3, versículos del 3 al 4 dice, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, Guido, ¿en qué consiste este misterio? Pues bien, el hermano Lee lo explicará en el próximo segmento. Regresemos al estudio vida de Colosenses. Adelante. Then you have Ephesians 3. Ahora tenemos Efesios capítulo 3. My, this is something too great. Vaya, esto es algo muy grandioso. Not only Christ being the mystery of God, but No also solo Cristo es el misterio de Dios, sino que la iglesia es el misterio de Cristo. Otro misterio. El primer misterio es el misterio de Dios, que es Cristo. Y el segundo misterio es el misterio de Cristo, que es la iglesia. Les digo, Pablo fue muy audaz para usar unos términos que nadie jamás había usado, tales como el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, el nuevo hombre. Pablo era tal persona que Dios podía usar para completar la palabra de Dios. Él usó estas frases como el cuerpo de Cristo. Número 2, la plenitud de Cristo. Número 3, el nuevo hombre. Dígame, ¿hay alguien más que dijo algo así? ¿O habría alguno que podría haber dicho cosas semejantes? Oh, ¿quién pudo tener tanta valentía? ¿Quién ha tenido la valentía de usar términos tan revolucionarios como el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, el nuevo hombre? Esta es la compleción de la palabra. Pablo completó la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que el enemigo de Dios no tolera ninguna clase de enseñanza, ni ninguna clase de predicación respecto a que Cristo es el Espíritu vivificante, ni la iglesia como el misterio de Cristo? El enemigo no tolera esto. Donde quiera que ministremos a Cristo como el suministro de vida, como el Espíritu vivificante, como el Espíritu todo inclusivo, y a la iglesia como el misterio de Cristo, les digo, inmediatamente Satanás hará todo lo posible por atacarnos. Hemos recibido la forma de ciertas enseñanzas que han sido una revelación incompleta, y la sutileza del enemigo consiste en cortar, en evitar que la palabra de Dios sea completada.
¿Y cómo puede ser completada la palabra de Dios? Con el ministerio y la revelación del apóstol Pablo. Nuestra carga es presentar lo que Pablo completó. Esta es nuestra carga y esta es nuestra mayordomía. ¿Qué estamos ministrando? Ministramos la compleción de la palabra de Dios, que es el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Su expresión de que Cristo el Salvador es el Espíritu vivificante que imparte la vida divina en nuestro ser. Espero que todos nosotros tengamos la carga de llevar a cabo un ministerio que complete la palabra de Dios. Hay muchos que predican el Evangelio, pero le dan poca importancia al asunto de completar la palabra de Dios. A muchos les gusta enseñar, les gusta hacer obras cristianas y levantar iglesias cristianas, pero tampoco completan la palabra de Dios. Hay muchas de las llamadas iglesias cristianas, pero no hay compleción de la palabra de Dios. Escuchen, si la palabra de Dios no es completada, ¿cómo podría llevarse a cabo el propósito de Dios? ¿Cómo podría el Señor obtener su novia? ¿Cómo podría Él regresar con su reino? Eso sería imposible. Por tanto, se necesita que la palabra de Dios sea completada. Guido, el segmento que acabamos de escuchar ha sido muy poderoso. Todo parece indicar que Witness Lee siguió las pisadas de Watchman Nee y tuvo la carga de completar la palabra de Dios en su ministerio, ¿verdad? Eso es correcto, Víctor. Tanto Watchman Nee como Witness Lee estaban conscientes de que Pablo había ido más allá de los mensajes de los 4 evangelios y que realmente había completado la revelación divina. Como ministros, ellos no se quedaron con lo que preferían, sino que fueron fieles a la revelación completa. Esto es exactamente lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Cada punto de la verdad es eterno y divinamente maravilloso. Pero si nosotros solo tenemos algunos puntos, entonces no estamos completos. La verdadera carga del ministerio del apóstol Pablo y su obra en medio de los creyentes consistía en presentar perfecto en Cristo a todo hombre, es decir, presentar un hombre plenamente crecido o maduro en Cristo. Esto lo revela Pablo en Colosenses 1:28. Pablo no tenía la intención de dejar a los creyentes a mitad de camino, sino de conducirlos a la plena madurez y comprensión de la revelación divina. Por lo tanto, una gran parte de los escritos de Pablo en su ministerio comprenden estos 2 puntos: el misterio de Dios, el cual es Cristo, y el misterio de Cristo, el cual es la iglesia. Dios se manifiesta en Cristo y Cristo es manifestado a nosotros como el Espíritu vivificante. Pero más allá de esto, Pablo se daba cuenta que la iglesia no era simplemente un grupo de creyentes que se reunía externamente como en el día de Pentecostés. Pablo se daba cuenta que esta reunión de creyentes era en realidad el cuerpo de Cristo, de manera intrínseca, interior y espiritual. Esta es una visión más profunda y el Señor le dio el denuedo a Pablo para describir con nuevos términos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Bueno, Guido, por causa del tiempo, no podemos incluir en este programa una palabra adicional que Witness Lee habló respecto a la terminología de Pablo. Si examinamos la situación en las últimas décadas, no muchos escritores en los círculos cristianos han usado esta terminología, sino hasta finales del siglo XX. Y me atrevería a decir que esto se debió a la influencia de los escritos de Watchman Nee. Hoy en día, esta terminología parece estarse volviendo más común, debido a un interés renovado en estos aspectos de la revelación divina. Entonces, en cuanto a esto,
¿Qué usted nos puede decir? Yo creo que sí, hermano. A medida que avanzamos a través de los siglos de la iglesia cristiana, el Espíritu ha estado operando para conducir a los creyentes a la revelación divina completa. Creo sinceramente que al final de esta era actual, estamos entrando en el periodo del cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la que existe tanta discusión en la iglesia cristiana. Esto es maravilloso. Necesitamos ser completados mediante el ministerio completador del apóstol Pablo. Amén. Bueno, todavía tenemos una breve palabra de conclusión de Witness Lee. Así que, rápidamente, regresemos con el segmento final del Estudio Vida. The completion of the Word of God. La palabra de Dios se completó The great mystery of Christ and the church. con la revelación del gran misterio de Cristo y la iglesia. The full revelation concerning Christ the head. Con la revelación completa de Cristo, la cabeza, y la revelación completa respecto a la iglesia, el cuerpo. Estos asuntos deberían causar una profunda impresión en nosotros y también deberían infundirse en nuestro ser. Espero que este completamiento o la compleción de la palabra de Dios pueda ser infundida en nuestro ser. ¿Saben cuál es la lucha que tenemos hoy en día? La lucha no es principalmente contra las herejías, sino en contra de una situación en la cual no se puede completar la palabra de Dios. Sin la iglesia, predicar el evangelio sería algo mínimo. Si predicáramos el evangelio pero no tuviéramos la iglesia, entonces no habría completamiento. A pesar de que predicáramos mucho, enseñáramos mucho y condujéramos a muchas personas al Señor, ¿dónde estaría la compleción? No habría ningún completamiento. Y el completamiento de la palabra de Dios simplemente consiste en ministrar a Cristo como el Espíritu vivificante y en ministrar a la iglesia como la expresión viviente de Cristo, en el terreno apropiado de la localidad. Esta es nuestra carga y este es nuestro ministerio y esta es la lucha que tenemos. Y esto lo hacemos para completar la palabra de Dios. Espero que ustedes, amados hermanos, tengan esta misma carga y puedan ser infundidos con el hecho de completar la palabra de Dios. Guido, hay un encargo para todos nosotros en lo que acabamos de escuchar. Witness Lee nos animó a completar la palabra de Dios. Esto entonces genera otra pregunta. Una cosa es que el apóstol Pablo haya completado la palabra, pero ¿qué significa que nosotros tengamos una porción en esa obra? Bueno, Víctor, al leer este pasaje en Colosenses, Pablo dice que él estaba luchando para llevar a cabo su obra como ministro. Parte de la lucha era completar la palabra de Dios para dar a conocer a los creyentes la revelación divina completa. Nosotros no debemos solamente escoger lo que entendemos, lo que nos gusta y lo que apreciamos de la verdad divina. Todos deberíamos luchar para introducirnos en la revelación completa que está en la Biblia. Si Pablo luchó para completar la palabra de Dios, nosotros también debemos luchar para ser completados por la revelación divina. No podemos estar satisfechos solo con los 4 evangelios. Aunque los necesitamos, debemos avanzar para ser introducidos en la comprensión y en la experiencia de Cristo como el misterio de Dios. Es decir, nosotros necesitamos comprender y experimentar a Cristo como la corporificación de Dios y como el Espíritu vivificante para nuestro disfrute. También necesitamos ser introducidos en la visión maravillosa de la iglesia. Lamentablemente, la visión de la iglesia en los creyentes es muy baja. Según Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, es su cuerpo orgánico en la tierra. Todos los creyentes debemos aprender a vivir y a movernos como miembros de su cuerpo.
Necesitamos luchar para ser introducidos en esta visión. Aunque no podemos completar la palabra de Dios como lo hizo Pablo, podemos permitir ser completados con dicha revelación divina. Amén, Guido. Es por ello que tenemos que preguntarnos, ¿qué sentido tendría que predicáramos el Evangelio si no tuviésemos la iglesia? Aunque las personas fuesen salvas, ¿a dónde irían? ¿Y cómo las podríamos pastorear? Por lo tanto, necesitamos tener la comprensión y la expresión apropiadas de la iglesia, para así poder recibir a los nuevos creyentes. Bueno, Guido, hemos llegado al final. Muchas gracias por su participación en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que pueda regresar pronto. Gracias por invitarme. He disfrutado muchísimo este estudio Vida de Colosenses. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Kerry Robichaud y Walter Ortiz la de Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.